Bueno, no en ese sentido, es que me quedo viendo hacia la pantalla. Sí, ya desaparezco. Claro que no. Sí, desaparezco, ¿ves? Así Mira, no ves. veo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de One Piece Reñoño. Ya, concéntrense. En esta ocasión nos toca hablar de Hellsing, que es nuestro anime largo que ganó en esta votación o en este, ya ni Ruleta. me acuerdo qué fue, Es creo una que fue ruleta. Es ruleta. una ruleta. Ya Chiste es la. que vamos a hablar de Hellsing. Bueno, ahí ustedes sabrán si lo ven o no lo ven. ¿No es cierto? Véanlo, por favor. Bueno, ya. Bueno, Hellsing, pues, es una serie de mangas escrita e ilustrada por Kota Hirano, que posteriormente tuvo una versión anime, dice aquí, producida por Gonzo. Su primera edición fue el 2 de mayo de 1997 y finalizó a finales de 2008. Así que creo que lo publicaban una vez al año o algo así, Sí. ¿no? Tienes que rectificar que lo que vamos a reseñar son las OVAs, Hellsing Ultimate, no es el anime, que Ajá. son distintos. Pues yo no sé. No, dilo. Tú ya lo Ah, ya dijiste. lo dije. Ah, eso. Órale, pues no más que en tres. Ajá. No importa. Bueno, Soy la noche. entonces, el hombre invisible. Ajá, entonces, bueno, sí, lo que vimos y vamos a platicar son las ovas, las que tienen una duración aproximadamente de 45 minutos a una hora. Y pues es por eso que se eligió como anime largo y obviamente pues lo terminamos de ver y es todo el que vamos a platicar, a diferencia de otros que los dividimos por sagas, ¿no? Entonces, bueno, como siempre está aquí Gio, está Luis que no se ve, pero ahí aparece, y yo, ¿no? Para hablar de Hellsing. Y Gio, pues, ¿qué te pareció Hellsing? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué impresiones te dio? La historia general está buena. Eso no lo niego. Al contrario de muchos otros, sí entiendo por qué la popularidad, por qué el estatus que le da, ¿no? A diferencia de muchos otros, Evangelion. Pero, o sea, lo que a lo mejor, y la verdad no me terminó de gustar, fue el hecho de que en lugar de readaptar en formato anime, para volver ahora sí a llevar toda la obra, que es lo que hacen con muchos otros, o sea, lo que hicieron con Fullmetal Alchemist, lo que hicieron con Hunter x Hunter, lo que van a hacer ahorita con Bleach. Aquí no, aquí lo hicieron en formato de ovas. Y siento que al menos por ese lado sí se va un poco de que, a ver, como que pierde un poco la continuidad, al menos en los primeros capítulos. Porque de repente es o se trata de abarcar, no sé si el tomo completo, ahí sí desconozco cómo estén serializado el manga, pero siento que ahora sí que tratan de abordar muchas cosas en un espacio pues reducido, ¿no? De tiempo, en este caso pues como dijiste, Fabi, de 45 a 60 minutos. Entonces, sí, de hecho, fue aprox un tomo por. Entonces, siento que al menos en ese formato OVA así como que dices, chin, sí como que me falta un poquito ¿no? Un poquito de contexto, un poquito de, si acaso, no sé, como que de más profundidad al menos, o de repente como que las cosas cotidianas, esas cosas que de repente uno siente que como que antinaturales en cierto momento, ¿no? Pero que al final son partes importantes por lo mismo, porque pues te siguen dando ese punto de comparación, ¿no? De la parte de lo que es, pues, la acción, el clímax de como tal la obra, a una parte más cotidiana. Aquí de repente como que pasabas de estar en un top, de repente ahí por un chiste, y sí te daba como que chale, como que eso ya no está tan bueno. O sea, y creo que eso a lo mejor se podía haber dado de una mejor manera esa transición, pues a lo mejor con un episodio pues normal, ¿no? Con una serialización de anime normal en lugar de la OVA, pero como tal, en general la historia me parece buena. Sigo sin ser fan de ese tipo de historias, o sea, de la historia donde
ya te aparece el protagonista Gary Stu, que va a ser súper poderoso, que te lo muestran así, y apenas después, apenas te empiezan a medio dar el contexto, ¿no? El antes. O sea, eso me sigue causando bastante ruido. Pero pues en general, en un aspecto muy, muy, muy amplio, pues creo que ha sido de los pocos que sí me han parecido interesantes. Gracias, Gio. Milagro. ¿Tú qué nos puedes decir de Hellsing que creo que, bueno, tú lo viste antes que yo, entonces siempre me decías que pues sí, te había gustado, cosas así. Pues de hecho, Hellsing, le tengo un especial cariño y Pues, aprecio, puesto que fue el segundo anime que yo vi sabiendo que lo que estaba viendo era anime. sí. Pero antes de seguir, me gustaría resolver una duda con lo que dijo Gio sobre el formato en el cual se hizo este Hellsing Ultimate. ¿Crees que hubiese sido mejor que los capítulos hubiesen sido más largos? ¿O definitivamente su formato debió haber sido por capítulos de 20 minutos como un anime normal? Ingisu, ahora sí me la pusiste difícil. Porque, ok, si de repente, o sea, a lo mejor por ese ida y vuelta, ¿no? Un capítulo de repente, o sea, o se hacía largo, había partes medio que decías, y te llegaban a perder. En un formato más largo, si no pones todo eso, o sea, al final, un formato más largo ya cae en el tema de película. Sí. Entonces, creo que ahí entonces estaría muy obligado llenar ese estándar, el estándar de que tiene que ser una película. ¿Qué Entonces, quiere decir? Que te tiene que presentar un inicio, un clímax y un final. cada capítulo. Exactamente. Y Ah, creo que al menos está la feo, historia está en feo. general no se presta para eso, porque todo tiene que llevar una secuencia. O sea, sí, estoy de acuerdo en que, o sea, todo esto, si lo ves de corrido, te da todas las ovas te dan un entorno, bueno, un panorama más amplio, más general, y lo entiendes. Pero también si de repente, no sé, como normalmente nos pasa, ¿no? Ves el clip. Si de repente ves un capítulo, a lo mejor y sí te quedas como que, esto siento que lo pasaron antes o lo pasaron después. Por ejemplo, no sé, el capítulo 2 3 2 donde enfrentan a los hermanos. Ujú, es el 2 creo. Ajá, el 2. O sea, si solo ves ese capítulo, te parece bueno, o sea, porque pues hay un enfrentamiento, pero sí, o sea, te quedas como de, ok, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿A qué se refieren con? O sea, ese es el punto. Y sí, o sea, viendo los demás, pues te das el panorama. Pero siento que en películas sí, entonces, sí se hubieran estado limitados, bueno, en un formato más amplio, ¿no? No llamémosle película. Pero sí, por la misma duración, pues tienen que mantener ese ritmo de tener un inicio, un clímax, un final, un inicio, un clímax, un final. Entonces eso le perdería toda esa continuidad que logran al ser ovas. Entonces, al menos yo creo que sí le hubiera sido un poco más factible un formato de serialización de capítulos de 20 minutos para que te adaptaran, como te digo, esas pequeñas partes para que los cambios de atmósfera no fueran así de bruscos. Bruscos, ok. Va. Bueno, nomás que quería saber ese punto, que era lo que opinabas. Regresando a la pregunta, como dije, le tengo un especial afecto a Hellsing porque es el segundo anime que vi sabiendo que lo que estaba viendo era anime. El primero fue Death Note, que en algún punto llegaremos a hablar de Death Note, supongo. Las chidas. Pero me gusta mucho Hellsing, es mi género. Hay sangre, muerte y destrucción sin sentido por todos lados. Entonces es lo que me gusta, es bastante entretenido. Y
agrégale que su historia es rebuscada. Cuando yo la vi, cuando tenía yo 15 años, entonces había muchísimas cosas que no entendía. Había muchísimas cosas que no entendía, que ahora comprendo y entiendo el peso de lo que pudieras llamar como simple y sencillamente el nazismo. Entonces le da más jugo a la historia que nada más digas, este güey está loco y está haciendo lo que quiere nada más por hacerlo. Pero bueno, yo supongo que eso ya entrará más adelante en lo que vamos a hablar sobre la historia. Siempre lo he recomendado. O sea, realmente, a pesar de que la historia es un poco rebuscada, llega a tener algunos puntos bastante incoherentes y algunos bastante complicados de entender. Pero tiene mucha acción, entonces es fácil de digerir. Entonces sí se lo recomendaría a alguien que no esté acostumbrado al anime, porque pues toca temas bastante adultos, entonces no sería una simple caricatura, como algunos compañeros me pudieran haber dicho, ¿no? De que pues velo, te puede gustar, traen putazos, y a la gente le gustan los putazos. Y pues es mi impresión general, me gusta bastante. De hecho, con esta creo que fue la cuarta, quinta vez que lo vi. ¿A poco? Sí, Santo cielo. Bueno, pues yo. supongo. Sí, va, no hay No hay nadie más, más. no hay nadie más. Ahora sí nos abandonaron. Bueno, el Belfegor. Pero bueno, en mi caso, no, nunca me había animado a verlo. Creo que porque de cierta manera le tenía como miedo a los capítulos de 1 hora. No sé cómo decirlo. Era así como que, ay, 1 hora. Me daba flojera, la verdad. Y realmente casi no me gustan ese tipo de animes así como, o no me gustaban, ¿no? Muy oscuros, ¿no? Y lo intenté ver 2 veces. Una cuando me lo recomendaste, creo lo intenté ver contigo, Ujú. otra vez, pero o sea, no pasaba yo del primer capítulo y no entendía por qué, hasta que ahorita lo volví a ver y ya vi todo. Era porque realmente como que no le agarraba yo no sé si el contexto no me terminaba de gustar, porque te ponía escenas muy intensas y después te cortaba con un chiste o con no sé, con algo que decías así como que, ¿eso qué? ¿No? O sea, vienes así como muy, ay, no sé, como muy centrado, como muy metido en el pedo, en la trama, en la dinámica que están teniendo, y te meten un chiste o una cara graciosa o un chibi, ¿no? Entonces, esa parte como que nunca me ha agradado o nunca me ha terminado de gustar. Entonces, por eso no lo terminaba de ver, ¿no? Decía yo, o sea, el capítulo 1 sí lo vi como 2 veces antes de ahorita, de terminarlo completo, y no, o sea, no me terminaba de pasar y no terminaba yo de entenderlo. Hasta ahora, ¿no? Que ya lo terminé y dije, pues no es lo que creía porque yo tenía otra expectativa, ¿no? De vampiros y cosas así, pero estoy satisfecha, ¿no? Creo que sí, sí, sí me gustó, me llamó la atención, creo que tiene cosas muy buenas, ¿no? Entonces, pues también, no sé si quieren hablar ya más acerca de la historia, porque ya en este caso sí encontré cosas bastante, no sé si rebuscadas, no sé si simbología, no sé qué onda, porque sí hubo cosas así que a veces como que te pierdes, ¿no? En cuanto a la historia, sí creo que hay que ponerle atención, porque había momentos en que lo dejaba pasar y luego ya no le entendía y ves que te tenía que preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está haciendo eso? ¿No? Y ya entonces me decía, no, es que hiciste esto y pasó esto, ¿no? Y yo, ya, ajá, pero ¿por qué? ¿No? Entonces así como que me iba yo perdiendo en la historia, ya después ya como que otra vez le agarraba el hilo, pero sí los primeros capítulos me costó como encontrar ese balance. Entonces,
si quieren platicar cómo se sintieron con respecto a esta parte de terminar los capítulos, de continuar con la historia, de pues ir hilando esta simbología o no sé, como decía Gio, ¿no? Bueno, no sé si sería el protagonista, porque Es aún no otro punto. encuentro protagonista, no sé si ahorita lo platicamos Sí. como punto de conversación, pero bueno, con respecto a la historia, ¿cómo la sintieron? ¿Tú cómo la sentiste? ¿Le entendiste a la primera? Bueno, ya decías que no, ¿no? Sí, como dije al principio, Ajá. la primera vez que lo vi tenía yo 15 años, entonces no lo entendía. No, no entendía yo muchas cosas, no entendía yo muchas referencias. Ujú. Más que nada referente a lo que es el nazismo. También no entendía yo muy bien cuál era el conflicto o el conflicto que tienen la Iglesia Católica con lo que ellos llaman en el anime a los protestantes. O sea, era prácticamente una guerra de tres frentes, protestantes, católicos y nazistas. ¿O nazis? ¿Nazistas está bien dicho? Nazis, ¿no? Protestantes, católicos y nazis. Entonces, conocía yo muy poco, prácticamente nada de esos puntos, entonces sí me costaba mucho eh, entender cuál era el conflicto y también me llegaba a hacer mucho ruido de que, ok, va, ¿no? El anime se llama Hellsing y y a los primeros que vemos es a Alucard, a Íntegra y a Ceras. Entonces quiero yo pensar que estos son los protagonistas, estos son los buenos. Y después te topas con la iglesia, con Alexander, el padre Alexander y Iscariote. Y dices, ok, ahí es la primera vez que empecé a ver o me empecé a topar a la iglesia católica como el enemigo. O desde mi perspectiva o desde la perspectiva que me estaba dando el anime, para mí eso lo representaba, era el enemigo. Entonces digo, ok, va. ¿Por qué? No lo entendía, no sabía por qué, pero era el enemigo. Peleaban y después se ayudaban y después volvían a pelearse y después volvían a ayudarse, entonces eso me confundía mucho. Con el tiempo y ahorita que ya estoy un poquito más anciano, pues llego a... Bastante. No, yo dije no más tantito porque yo estaría peor. Puedo entender la frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces tenían un enemigo en común más puerco, más feo, que en este caso son los nazis. Entonces hicieron tregua, pero con conflictos de intereses. Entonces todo ese rollo es bastante complicado de entender si no le tomas la debida atención. Y más cuando se pusieron a jugar con lo del gato de Schrödinger al final, eso me hace mucho ruido, me dejó bien tronado, porque no sé si el mangaka se quiso dar aires de muy cabrón usando un tema bastante complejo, o yo soy muy güey y no entendí. Que también es otro punto, dirías tú. Que también es otro punto, pero bueno, eso yo supongo que lo tomaremos para el final, para ver qué pedo. Entonces, y sí, hay muchas cosas que me dejó con vacíos la historia. Yo supongo que a lo mejor lo que dijo Gio, si hubiesen sido seriados por capítulos, temporadas de 20 minutos, a lo mejor hubiésemos podido tener una mayor información con, por ejemplo, con el pasado de Ceras, no sabemos casi nada, con el pasado de Alucard. Dejó muy ambiguo cómo se transformó o cómo llegó a ser el conde Drácula. O sea, realmente
te dice cómo fue, pero mediante simbolismos nada más. Y si no entiendes los simbolismos, si no tienes esa información previa, para ti solo fueron un montón de imágenes sin sentido. También, ¿por qué Alucard obedece a Íntegra? A pesar de que es el ser más poderoso, vivo o muerto. ¿Cómo es que lo venció su papá de Íntegra, Alucard? También, o sea, te lo muestra mediante pequeños flashbacks, pero hay muy poca información. También hay muy poca información de, del mayordomo, ¿cómo se llamaba? ¿Alfred? No. ¿Cómo se ¿No llamaba el que no robo? Alfred es el de Batman? Sí, Alfred es el de Batman. ¿Cómo se llamaba el mayordomo? Empezaba con W. William, Winchester, No, Winchester es un arma. Wallen, era una W. Waldo, William, No, era el ángel de la muerte. Bueno, ese era su apodo, el ángel de la muerte. Bueno, él. Igual tenemos demasiada poca información y para mí, personalmente para mí, es un es un personaje que me interesa bastante, me interesó mucho su historia, pero no sabemos casi nada. No Se viene llama en la... Walter. Walter, Walter, ya ves. Walter, esa Por ahí me madre. empezaba con W, dije. Y obviamente el padre Alexander Anderson, igual. Pero yo creo que eso es por el bien de la trama, porque lo tienen como una persona sin datos, o sea, ultra secreto, no se sabe su fecha de nacimiento, ni su edad real, muchos de sus datos no se saben, supongo que es porque la iglesia los ocultó y estuvo haciendo cosas que no está bien visto para la iglesia. Pero sí, en general eso es la impresión que me da su historia, su trama, su narrativa. Es muy interesante, pero es muy complicada hasta cierto punto de entender si no tienes cierta información previa y hay mucha información que no te da y que yo supongo que en el manga sí te explican, yo espero que sí te expliquen. Yo también. Gio, ¿tú qué nos dices conforme a la historia? Ya decías que, bueno, también te causó un poco de conflicto eso que la cortaran como tal, pero en cuanto a cómo se desarrolló, cómo viste esta batalla de los tres frentes, cómo se fueron incluyendo nuestros personajes, la evolución que viste, no lo sé. Platicando. Híjole, está, está complicado. Sobre todo, bueno, empezamos con la parte que mencionaste al final. El tema de la evolución. Y es que como tal, no ves evolución en los personajes, porque todo ya está montado. Ya te presentan a Alucard como el vampiro todopoderoso, el todo puedo, todas mías, no me hace nada. Te presentan a Íntegra como la mujer fuerte, tengo a mi perrito que siempre me va a obedecer, tengo al dios de la muerte de mi lado, porque de hecho ese era su apodo, Shinigami, dios de la muerte. Entonces, luego te presentan al mayordomo que, pues, si bien no te dan como que un contexto general al principio, pero también, o sea, te lo ponen como un excelente guerrero, que todo. Te ponen al padre que ya desde el principio es un regenerador, ya un experimento de la ciencia de la iglesia, que también después, o sea, solitos como que van contradiciendo esas mismas ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia después se presenta que está en contra de los experimentos que según hacían los nazis, pero son los mismos que estuvieron haciendo ellos. Entonces sí fue como de, oh, ok, bueno, chido por ti, síguele. Este, entonces, como tal, no hay un desarrollo general más que del personaje de Ceras. ¿Por qué? Porque al principio pues pasa de ser una simple mujer policía que por la facha que tiene en su primera misión es literal, su primera misión. O sea, no saben, no tienen ni idea de cómo disparar porque hasta el mismo Alucard después de convertirle en vampira le dice lo que siempre tienes que hacer es disparar a la cabeza. Este,
y te van presentando el cómo pasa de ser una humana sin conocimiento de nada a ser una iniciada de vampiro que se siente aún atada a Alucard, porque a pesar de que ella puede tener, pues, o empezar a desarrollar las mismas habilidades, pues no lo hacen simple y sencillamente porque se siente todavía dependiente de Alucard. Poco a poco vas viendo cómo, pues, se va desprendiendo de eso. Los mercenarios ayudan bastante, porque ahí va formando otro tipo de lazos, ¿no? O sea, que a diferencia de, o como se va viendo de repente con Alucard, que es la envidia que le llega a tener, ¿no? Que ella todavía tiene muy presente lo que es ser humano. Entonces va como que formando esos lazos hasta que por fin después, ahora sí que cuando ya no le queda nada es cuando por fin acepta que ya no es una humana, sino que ya es una vampiro, que es cuando muerde ya ahí sí no lo entendí si estaba moribundo, si ya era, o si ya había muerto. Pero, pero, o sea, el punto es que ahora sí que se chupa su sangre y es ahí donde pues empieza a dar esos poderes, ¿no? Pero bueno, ahí también es como dijo Luis, de repente hay como que muchas inconsistencias, hay muchas, ¿cómo se le llaman? Ah, ah, Vacío. para puros guionazos, Ok, ok. porque, o sea, te dicen que todo el tiempo lo que quiso Alucard era enseñarle a ser una vampiro. Ella nunca quiso. Resulta que después de que ya, cuando por fin acepta beber sangre, ya puede hacer todo. Y ni siquiera a medias, pero tiene el mismo poder. Porque dicen, es que no puede regenerar, pero ya puede volar. ¿Cómo? No sé. Pero perder un brazo hizo que le salieran alas. Entonces sí fue como de, ok. Ahora, como les digo, todo lo demás, pues sí, bien lo dijo Luis. O sea, sí es, yo también lo traté de ver cuando tenía 16, 17 años. Y fue como de, están chidos los madrazos, pero hasta ahí. Porque no, o sea, no me atrapaban en ese momento este tipo de historias. Ahora sí ya uno le ve un poco más le pone la atención a los personajes, al entorno, a los detalles, a la trama, todo eso, entonces sí te da un poco. También sí es cierto el hecho de que de repente como que necesitas poner un poquito más de atención en la escuela para decir, ya sé de dónde viene esto. Ya sé, o sea, eso sí, no es como que para un público de esas edades, eso es 100% claro. Entonces, por ese lado creo que sí está puesto esa parte. Como les comento, o sea, esta parte de los tres frentes sí fue como de, ok, o sea, es básicamente te están diciendo que lo que vas a hacer es pelear contra estos, pero también tienes que cuidarte de estos, porque literal, como decía su nombre, ¿no? Pues tienes que cuidarte de que no te den una puñalada por la espalda, porque hasta ahora sí que en el mismo nombre de la organización así se llama Iscariote. En el simbolismo general, como que todo eso te da mucho para pensar. Entonces, sí es como que está así y así, y también siento que de repente, o sea, lo que es el frente de los nazis, no te presentan como que uno solo para decir, no, es que él es el cerebro de todo, sino que a ellos los presentan literal como toda una organización con los cuales hay que pelear, hay que hacer, o sea, ellos nunca se presentan como un individuo. Si bien de repente sí por ahí, como decíamos, ¿no? Estaban los hermanos, estaba Millennium, que tenía, bueno, sí presentan uno o dos líderes, así como que muy por encima, pero no te dan como que, él es el principal, él es con el que se va a pelear, no. O sea, es algo general y eso también creo que le ayuda mucho a que no te desvíes tanto de pensar, no, es que ahora va a pelear con es que, sino que siempre es así como que una batalla
pues hasta cierto punto campal, porque siempre, o casi todas las batallas son así. O sea, siempre está Alucard matando a sus minions por otro lado, mientras lo que está pasando es ahora sí que detrás de bambalinas hay otra parte dando como que las órdenes, o sea, todo eso creo que sí le ayuda a que también no se sienta como hasta repetitivo, ¿no? Ahora, lo del final, siento que el autor trató de hacerlo acá como que mm, muy ostentoso, muy de que todo, pero es simple y sencillamente que ya no sabía cómo acabar con Alucard. O sea, como les comenté, fue tanto su Gary Stu, que, bueno, Gary Stu es el personaje que todo lo puede, o sea, desde el principio todo lo puede. Va a ser súper poderoso, nada le va a pasar, o sea, va a encontrar a alguien, si acaso, muy parecido, pero nunca les van a poder hacer daño, o sea, es carismático, todos lo siguen, tiene seguido, tiene amigos, o sea, eso es un Gary Stu. Y el chango que ni su nombre me acuerdo, pues es su dios ex máquina, como lo fue Kalut en Hunter x Hunter. Chin, ya no sé cómo arreglarlo. Ah, pues mete a este. Pero es que ¿cómo lo vamos a justificar? Pues que era y no era, punto, se acabó. Ya que se maten pensando. Entonces creo que eso, al final el mangaka se fue como de chin, ahora cómo lo mato, pues ya liberé todo su poder, ya vimos que no le hace nada. ¿Y ahora? Ah, Pues pues ahí mira, está. ni te molestes en recordar su nombre porque ni el mangaka le puso nombre. Literal, le dejó el nombre del gato Schrödinger. Ya. Entonces, Mm, creo que es más que nada eso. Entonces, como tal, es una historia como que sí, para verse varias veces. Eso sí se lo tengo que reconocer, porque en cada una vas a ver como que algo diferente. O algún detalle que se te haya pasado. Pero sí, también, o sea, si me pongo literal a analizarlo como que un poquito más a profundidad, pues sí, tiene muchos plot holes, tiene muchas conveniencias del guión, así se llamaba. Tiene muchas conveniencias, tiene, como les digo, varios Deus Ex Machina, mm, varias así como que pequeñas escenas donde tú dices, chale, como que esto ya no iba. También, como les comentaba, o sea, eso desde que de repente te lo corten, pues sí sientes de repente muy feo el bajón, como desde el capítulo 1, o sea, te dejan tan arriba cuando van a transformar a Ceras y de repente ya, nada más se levanta con una cara de, ¿y ahora qué hago aquí? O sea, sí fue como que pero sí, o sea, creo que es más que nada eso, o sea, sí les falta de repente como que conocer las motivaciones. No sé si en el manga este manga sí no lo leí, no lo he leído. No sé, a la vez tampoco me dan ganas, porque siento que no, es que siento que si lo leo, aquí sí va a ser como de chale, esto sí pudo haber ido, o esto ya me dio para encontrarle otro hoyo más grande a la historia, entonces, sí, pero sí, de que les hace falta de repente como que te expliquen un poco más sus motivaciones, que te expliquen un poco más sus pasados, que te digan todas esas pequeñas cositas como para entenderlo un poco mejor y no nada más basarse en los puros simbolismos, porque pues incluso, o sea, al más fijado en los detalles, pues se le van a pasar si nada más lo pones como que en un guante de que, mira, ahí había un ojo que tenía 5 pestañas que significaba todo esto. O sea, no, la verdad tampoco una historia no se puede basar en esos pequeños detalles. Pues en mi caso, yo me quedé con esa duda de quién rayos era el protagonista, porque justo como dicen, ¿no? No hubo una evolución como tal de nadie más que de Ceras, ¿no? Que es a la que precisamente vemos que primero pues es nadie, que es una policía X y todo, luego es vampiro, pero tampoco es vampiro completamente, y ya luego termina siendo pues transformada por completo, ¿no? Sin embargo, ahí siento que
yo creo que es parte de esos guionazos que menciona Gio, porque yo sentí muy forzada esa relación con el mercenario y cómo la transforman en vampiro, ¿no? Digo, o sea, como que no me terminó de convencer ese transformo o esa escena. Está muy bien o está muy bonita, porque en sí hay varias partes o lo que me terminó de gustar ya que terminé el primer capítulo, porque luego llegaba a la mitad y ya no me pasaba, fue como la composición artística que tienen los capítulos, ¿no? Hay como cierta, al final te quedas como con cierta imagen artística, ¿no? Entonces, eso me agradó y siento que lo mantuvo hasta el final. Pero en cuanto a la historia, esa parte, por ejemplo, de Cera, sí se me hizo muy, muy forzada la relación con el mercenario. Creo que fue necesaria, pero no me gustó. No sé, creo que si la hubiera dado de otra manera o si tal vez nos hubiera dado un contexto más Le amplio faltó de... información. Ajá, le faltó información, ¿no? Entonces tal vez se la hubiera creído, ¿no? Pero entonces yo creo que es parte de ese guionazo, como dices, ¿no? Del hecho de que lo haga de manera conveniente, de que, y que hasta cierto punto ahí se vea forzado, ¿no? Más que en lo demás. Entonces, bueno, eso con respecto a cómo va la historia. Realmente también yo creo que me faltó el hilo del protagonista porque yo no entendía la batalla entre los tres frentes, ¿no? Yo decía, o sea, ¿por qué a ver, o sea, de cierta manera siempre te vas con ese punto en quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Entonces, cuando ves tres bandos y dices, puta, ¿a quién le voy, no? Entonces, me quedé así como con la duda y dije, bueno, ajá, igual me fui otra vez, se llama Helsing, pues supongo que estos son los que deberían de ser los buenos, pero realmente, pues no tiene, no sé, o sea, al final de cuentas no le vas a nadie, ¿no? O sea, solo ves qué onda y qué es lo que está haciendo cada quien, porque cada grupo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus fallas y sus locuras y lo que sea, ¿no? A lo mejor unos más que otros, porque el mayor, ese sí estaba bien pinche loco. Bueno, Alucard es lo que tú quieras, pero menos un héroe shonen. Ajá, exactamente, no, para nada, o sea, no, Es un o sea, monstruo. no, sí, claro, no tenemos héroes, pero sí tenemos bastantes villanos, y villanos que de cierta manera para el origen, no, para el género, ¿cómo se dice? Para el público en general, eso, para el público en general, son villanos, o el villano del mayor, si ahorita a ver si hablamos más de él, se considera o lo consideran bastantes personas como uno de los villanos más grandes del anime, ¿no? Como ya platicábamos anteriormente en Hunter x Hunter, de Meruem, que también bastantes personas lo tienen como un buen villano. Pero igual aquí encontramos esa otra vez, esa parte en la que nuestro autor no sabe cómo terminar su anime y se sacó una cosa ahí de la cola o ya no supo realmente, no sé qué onda, o sea, ya no supo qué más hacerle, y cómo terminarlo, ¿no? Entonces, siento que ahí radica esa dificultad en el final, pero de ahí en fuera, con respecto a la historia, pues siento que fue avanzando bien, sí hay que ponerle atención. Lo de los tres frentes, yo creo que igual como adolescente o niño, lo que ustedes quieran, todavía te enfocas más o te vas más en eso de los buenos y los malos, ¿no? Entonces, al no tenerlos, como que ahí hace tu cabeza, ¿no? Sí, a mí Entonces, sí. ajá, entonces aquí ahorita, ya como adulto ya dices, bueno, ya empiezas a pensar en eso, ¿no? De que, bueno, tienen un enemigo en común, entonces se unen, lo matan, pero también se matan entre ellos porque se odian, entonces ya como que tratas de entenderlo, pero al final de cuentas no hay ni buenos ni malos, y cada quien pelea por sus propios intereses, ¿no? Y yo creo que ya como adulto eso lo puedes entender. Y entonces, bueno, con respecto al villano, no sé qué les pareció. Bueno, yo creo que el villano sí
el primer discurso que se echó, yo dije, este cuate, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué le pasa? Nada más quiere ver correr sangre, ¿no? Entonces, realmente yo no le veía objetivo a sus planes hasta el final, que es cuando nos damos cuenta que lo que quería, entre comillas, era destruir a Alucard, ¿no? Pero que realmente pues no lo iba a lograr. Entonces, ¿tú qué opinas del villano? ¿Qué opino del villano? ¿Qué te parece? ¿Sí crees que está bien o está sobrevalorado? No. A ver. A diferencia de Meruen, puesto que lo metiste ya a la conversación, el mayor, porque no recuerdo que lo hayan llamado por otro nombre, sino siempre lo llamaron como el mayor, como su rango militar. Eh, sí tenía un propósito, sí tenía un porqué de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Al principio, cuando dio su legendario discurso, antes de empezar Matar a gente. matar gente a lo desgraciado, pues te deja muy en claro cuáles son sus motivaciones y es matar, Sí. ver guerra, ver sangre, ver muerte, ver destrucción, ver cómo gana y cómo pierde. O sea, realmente ni siquiera le interesa ganar. Lo que él quiere es ver Destruir. destrucción, sangre, muerte, desesperación, desolación. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que realmente es malo. O sea, no hay punto medio. No tiene Finalidad. otra finalidad de que no, es que yo voy Cambiar el a mundo. corregir este mundo podrido. No. Él quiere ser la podredumbre del mundo y consumirlo y destruirlo. Entonces, como villano, hasta ese punto, antes de llegar al final, porque cuando llegó al final, entonces la cosa se cambió y entonces eso sí ya no me gustó, pero siempre se mantuvo en su postura de que todos deben morir. Lo que quiero es que todos mueran. Entonces, hasta cierto punto es una ideología muy nazi, puesto que no son, el resto del mundo no es como ellos, entonces debe morir. ¿Va? Entonces lo entendía, ya tenía yo información de eso, entonces me agradaba. Y, y lo que más me agradaba es que nunca se tentó el corazón por nadie, por ninguno de sus elementos. Si algún elemento la cagaba, lo incineraba, lo mataba o lo dejaba que lo mataran, ni siquiera lo ayudaba. Al único que no despreció al final es a la tipa con el rifle, a la que se enfrenta a Alucard en el buque de guerra. La primera. No es la primera. ¿Ves que Alucard llega volando con un avión caza y se estrella en un buque, en un buque de guerra y está la tipa con un rifle? Pero, La de lentes. la de lentes, no sé Sí. si es la primera. Bueno, para mí fue la primera de ellos que Ok. se topó con él. Ajá. Esa la única que no incineró, sino que dejó que Alucard la consumiera porque ese era su regalo. Ella había cumplido con su misión a la perfección y merecía morir con esos honores. Ujú. Entonces, para mí es un gran villano hasta el final. Al final, yo creo realmente que el mangaka ya no sabía ni qué hacer y hizo puras chingaderas. Pero me gusta mucho el mayor y peca de lo mismo como todos, falta de información. Falta de información, pero eso lo veremos ya llegando al final. Ujú. Bueno, bueno, ahorita les pregunto a ver si todos vieron los animes que estoy pensando, pero Gio, ¿tú qué opinas del mayor como villano? Ay, híjole, es que creo que por igual, por la naturaleza en general,
sí te cuesta ver como tal un villano, o al menos darle ese mote ya una vez establecido, ¿no? O sea, por ejemplo, si te dicen, no, pues va a ser de esta manera o tal personaje tiene estas motivaciones o demás. Si llegas y que, ok, entonces va a ser así y así y así, y si al momento, no sé, X personaje tiene esa actitud, entonces tú lo vas a ver como el villano. Si Y personaje tiene esa actitud, tú lo vas a ver como el villano, que es lo que tú comentabas, Fabio. O sea, en un momento, pues, entre que no te terminan de decir o no terminas de entender como tal quién es el protagonista, porque, o sea, el anime se llama Hellsing, entonces como que todos dentro de Hellsing deberían tener su nivel de protagonismo, ¿no? Pero después vemos que pues Alucard ya está posicionado, Integra tiene por ahí su poder y por ahí vemos una lucha de poderes que no se termina de entender. Ceras vemos cómo va pues creciendo. Entonces, sí como que como tal, como un villano, sí te cuesta bastantito verlo, ¿no? Y sobre todo ya es viendo un panorama general de que pues al final él no hizo nada. O sea, todo lo hicieron entre unos ghouls, un villano, un vampiro que apenas habían convertido y un mono que apareció 2 escenas para matar a Alucard. Matar. O sea, entonces como tal, como un villano sí bueno, al menos a mí sí me cuesta verlo y desde el principio sí fue como, eh, ah, porque como les digo, o sea, yo más que nada vi que era más una organización que iba en contra a como tal un villano. O sea, no se puede ver un villano porque al final, o sea, ni siquiera va en contra de lo que estaba haciendo Alucard, porque al final Alucard tampoco es como que fuera el más dadivoso, el más benevolente, ¿no? Él también iba a lo que iba, o sea, dejaba de importarle, de repente dejaba de importarle las vidas y demás, porque pues él iba a su misión. Entonces, en ese mismo contexto, pues al final, incluso Millennium, pues también iba a su misión, y la iglesia también iba a su propia misión, que ahora las misiones de repente chocaban o de repente se ponían hasta incluso del mismo lado, si era como de, mira, sí se puede. O sea, creo que ese más que nada fue el punto o la diferencia entre lo que normalmente consideramos un villano o un héroe, en otros animes a este como tal. Bueno, gracias, Gio. Sí, entonces, bueno, según lo que escucho, si lo considera como sobrevalorado o como tal, no un villano, ¿no? Porque pues sí he escuchado esa parte, ¿no? De que lo tienen así como que el más malo de los malos, pero ahorita que analizándolo así, pues a fondo, ¿no? Y platicando, pues realmente al final de cuentas todos mataron gente. Sí, Entonces yo creo que hasta los cristianos, ¿no? Los católicos, católicos. ¿no? Que eran la facción esta, también eran asesinos, entonces no podían ser buenos. Así que pues al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos pelearon por sus propios intereses y pues realmente este personaje, pues sí era Enfermo. sí, estaba loco, la verdad es que sí tiene ahí unos problemas con respecto al poder y esta parte, pero creo que realmente todos terminaron con Londres al final de cuentas, entonces sí está un poco ahí esta parte así como que sobrevalorada, ¿no? Porque sí lo toman como un gran villano, pero pues realmente a lo mejor no es tanto, ¿no? Él simplemente, pues sí, lavó el coco y mandó, pero pues los otros también tenían ahí sus propias ideas, ¿no? Y objetivos, pero bueno, entonces, y ya con respecto al final, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que el autor ya no sabía qué hacer
y pues terminó haciendo lo de Schrödinger, ¿no? A mí me costó trabajo entender esa parte del final, porque bueno, o sea, vuelvo a lo mismo, requiere atención, ¿no? Entonces, si no le pones atención y ya vas llegando a esa parte, como que dices, ¿ahora qué? O sea, ¿qué fue lo que hizo, no? Hasta que me explicaste que pues realmente lo que quería era como matarlo y luego volver a matarlo y así sucesivamente como meterlo en un bucle o algo así. Y de esa manera terminar con todas las vidas que tenía, porque bueno, recordemos que tenía, por cada vida que consumía, pues se añadía a su propia vida, ¿no? Entonces podía matar a esas almas y quedarse con o seguir él, ¿no? Viviendo. Y bueno, ¿qué otra cosa iba a comentar? Con respecto, bueno, precisamente al final, en esa parte donde estaba encerrado y de cierta manera después llega con íntegra nuevamente y después de 30 años la vuelve a ver, y también cómo ya se va desarrollando la última parte, ¿no? Lo que pasa tal vez en esa última pelea donde termina comiéndose al gato raro y pues nos damos cuenta de la traición también de Walter, Wilfred. bueno, de Walter, ¿no? ¿Qué pasó por su mente en esos momentos del final? ¿Tú qué nos puedes decir? Del final como tal, del último capítulo. Sí, del último capítulo. Ya cuando los nazi y la iglesia habían perdido. Porque para mí eso pasó. ¿Perdieron? Para mí, los nazi y la iglesia católica perdieron. Ajá. Fueron vencidos no por Helsing, por Alucard. Uh-huh. ¿Porque se terminó comiendo a todos? Y en parte por Ceras. Uh-huh. Pero bueno, vamos a retomar. Pero ¿Qué? bueno, es que no, Helsing está compuesto por ellos tres prácticamente, Integra, Alucard y Ceras. Sí, el problema es que si le quitas a Helsing a Alucard, Helsing no es nada. Ah, sí, claro, eso sí. Por eso lo regresaron al final, supongo. Pero bueno, ajá, ¿tú qué dices? Mm, ok, a ver. Antes de empezar a revolver cosas. Yo no entendí la traición de Walter por el simple hecho de que no entiendo por qué quería matar a Alucard. Sí, yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué supongo que peca de lo mismo que todos? Falta de información. No sabemos nada de él. No sabemos nada de él, de su pasado. Solo sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese universo sí sucedió la matanza de los judíos, eh, quienes detuvieron al Führer o a su ejército fue Alucard y Walter, de niño. Es lo único que sabemos del pasado de Walter. Ahí de repente vemos que se iba a agarrar a madrazos con un tipo muy poderoso y al capítulo siguiente ya estaba del lado de Millennium. Entonces así de que, ¿cómo? Espérate. Y no solo eso, era más joven. Ah, sí, yo hasta pensé que era otra persona, te lo juro. Entonces, no entiendo su odio a Alucard, ni por qué lo quería matar, y por qué se hizo pasar como un aliado de Helsing, nada más para que cuando llegase el momento indicado pudiese intentar matar a Alucard. Así que no lo entiendo, porque no tengo información, así que no lo entiendo. No me gustó ese pedo, porque me gusta bastante el personaje de Walter. Me es muy interesante, pero no entiendo. No sé qué pedo. Eso es con parte de la traición de Walter. Eh, Ahora vamos con la muerte del mayor. Como dije hace rato, todo iba bien hasta ahorita aquí al final, porque entonces
su motivación ya no fue la guerra. De repente ya no era la guerra, sino que su motivación siempre fue matar a Alucard. ¿Pero qué le hizo a Alucard? Pues quién sabe. O sea que, ok, Alucard detuvo a los nazis en la Segunda Guerra. Va, él era parte de los nazis, entonces entiendo que le tenga cierto rencor, pero no es cierto rencor, es un odio jarocho, dirían mis compas. Lo odia con cada célula de su cuerpo, pero ¿por qué? ¿Qué le hizo? No sabemos, no se explica, no se explica. Entonces también sabemos muy poco de su pasado. Ni siquiera sabemos cómo es que cómo logra terminar siendo un robot o un cyborg. Ajá, a un Una androide, ¿no? máquina. O algo así. Termina siendo una máquina. Un cyborg. Va, eso te lo acepto, Ujú. eso te lo acepto. Lo que no te acepto es su cambio de motivación. O sea, nomás de repente de la nada odio a Alucard y todo el desmadre que Ah, hice ya es fue un desmadre. Ujú. para hacer eso. Y entonces fue no sé qué pedo, no sé. Eh, y eso sí me dejó un sabor gacho, porque siento que fue como que tirando a la basura todo lo que estaba creando. La cereza en el pastel fue la muerte de Alucard. Ok, no me voy a poner aquí a explicar lo de la Schrödinger. paradoja de Schrödinger porque ni le entiendo, pero pues está fácil, ¿no? Es un gatito que está en una caja, que le No porque le introducen, digas gatito es más fácil de entender. que, es, que se le introduce un gas al cual se supone que tiene el 50% de probabilidades de matarlo o no, pero no lo vamos a saber hasta abrir la caja. Entonces, justamente en ese momento, antes de abrir la caja, el gato está vivo y está muerto. Solo lo sabremos si abrimos la caja. ¿Vale? Esa es la premisa que nos dan a entender con el hecho de que el personaje de Schrödinger se llama Schrödinger y de que lo matan y revive sin problema. ¿Vale? Entonces, y varias veces dijo que estaba en todos lugares y en ninguno a la vez, y es exactamente la misma chingadera. Yo lo entendí así. Eh, la única manera de matar a Alucard era acabando con todas sus vidas, que eran millones, Así. millones. Entonces, el mayor dijo, ¿cómo lo puedo matar? Va. Entonces, creo una guerra, todos contra todos, y que Alucard se vea forzado a liberar su máximo poder, que es cuando libera a todas las almas que ha consumido, y pues prácticamente es su ejército de no muertos. Y ahí es cuando es más poderoso, que me mama su armadura. Su armadura está cabrona, su power up está mamón. Lo que no me gustó es que no sirvió para absolutamente nada. Se convirtió, sacó su armadura, era el conde, como 10 minutos y después volvió a ser Alucard. Ah, sí. Eso no me gustó. Cuando se pone blanco, cuando se... Y le sale hasta bigotito y tiene su armadura así. Ajá. No me gustó. Una mamada. Sí, la neta sí. Ahí eso tampoco me gustó. Vale, entonces, ok. Solo así lo puedes matar. Entonces ya tiene sus vidas afuera, las matas. Entonces ya es vulnerable a un ataque. Pero pues ahí viene el guionazo. Alucard es capaz de absorber toda la sangre alrededor de la guerra donde estaba y adquirir más vida. Entonces regresamos al mismo punto. Vuelve a ser inmortal. Entonces, ¿cómo lo podemos matar? Matándolo en todas sus vidas posibles al mismo tiempo. Entonces, lo que hace es que supongo que creó a alguien
omnisciente. Creó a alguien omnisciente, porque no es omnipotente, porque no es todopoderoso. Omnisciente porque está en todos lados. Porque omnisciente es capaz de estar en todos O lados. porque sabe todo. Omnipresente es capaz de estar en todos lados. Esa madre es omnipresente. Porque el omnisciente es que sabe todo. Ajá, omnisciente es que sabe todo. Sí, tienes toda la razón. Entonces, lo que hizo el mayor fue ese punto, en el punto en de que logró sacar todas las almas de Alucard, lo iban a matar, estaba a punto de morir, entonces aplicó las chidas, absorbió todo y ahí mandó a suicidar a Schrödinger para que Alucard lo absorbiera, porque cada alma que absorbe también absorbe sus habilidades. Entonces absorbe a Schrödinger y Schrödinger se mete entre todas sus vidas y entonces ya no entiendo si Schrödinger los mata o se apodera del cuerpo o de la vida de cada alma y aplica lo del gato, o sea, ni está vivo ni está muerto, entonces decide anularse y Alucard termina en otro plano de esta vida, entonces ni está vivo ni está muerto. El chiste está que le hace una negación a Alucard y deja de existir. Para nuestro plano dejó de existir y solo así logró detenerlo. Es lo que yo entendí, la verdad no sé si estoy bien. Y luego que regresa, luego que su mamada de que después de 30 años reaparece con íntegra y le dice que se pasó todos esos 30 años matándose a sí mismo en todas sus vidas, excepto a una, que yo quiero pensar que esa única vida que no mató fue a donde estaba Schrödinger, pues prácticamente lo hace más poderoso, porque ahora aparte de que es inmortal, es omnipresente, entonces no, ¿cómo puedes matar algo que no está muerto, pero tampoco está vivo? Entonces yo creo que está pausado en un espacio-tiempo. O sea, él mismo es una paradoja, no debería de ni siquiera de estar parado ahí, porque se supone que no existe, pero sí existe. Entonces no entiendo. Yo supongo que va a dejar de existir hasta que abramos su caja. ¿Y cuál sería la caja de Alucard? No lo sé. ¿El ataúd? No. También tengo conflicto con quién o qué era el, el esqueleto que tenían guardado y que Walter dijo que no jamás iban a poder matar Sí. a Alucard porque estaba ligado a ese esqueleto. Yo digo que era su mamá. Fabi dice que era la mamá de Íntegra. Entonces, no Sí, sé, yo sí decía. no sé, no sé. Y pues no sé qué más decir. Ya se me Ya fundió el no sé, cerebro. dice. Ya no sé. Gio, ¿tú qué nos opinas de este final? Yo opino El que último preferí no pensarle más. A ver, hijo, se va a ver bien raro de mí, pero era la primera vez que no le estaba analizando tanto. Ahora sí me nada más me digo, uy. Pero ya, o sea, ya pues, bueno, poniéndonos así, o sea, el regreso, el todo esto, o sea, dudo incluso que siquiera el mangaka sepa de verdad lo que estaba haciendo. O sea, para él fue de que, esto suena bonito y ahí está. O sea, va a ser el Deus Ex Machina al 100%. Y es precisamente ese plot hole completamente el que hace que Hellsing vuelva al final. O sea, no, ya chin, ahora cómo le hago? Porque pues al final, lo dijiste, Fabi, Hellsing son ellos tres. ¿Cómo nada más voy a terminar con dos? Pues ya puede regresar. Ya no hay nadie que se lo ponga, ya que regrese. O sea, así de simple fue. Entonces, o sea, sí, también estoy de acuerdo con Luis. De repente al mayor le hace falta este contexto, a Walter le hace falta contexto, el cómo pasan las cosas también, o sea, todo eso son todos esos plot holes que yo siempre les comento en otros animes, pero sí fue como de, ya. Ya llega el momento en el que dices, ya.
Porque pues ahora sí que la historia como tal, o sea, no, como les comento, no sé si tenga que ver mucho el estilo de cronología que llevan, el estilo de difusión que tuvo, que en este caso fueron las ovas, como para que haya tenido muchos más plot holes que otras historias que hemos visto, ¿no? Pero pero pues ya fue como de, ya. O sea, al final fue de, pues, o sea, si me pongo a buscarle de verdad, me voy a topar con un Evangelion 2.0 y la neta ya no estoy para otro igual. Este, pero sí, o sea, ya ahorita pensándolo un poquito mejor, será como que darle una oportunidad al manga, darle una leída, no son tantos volúmenes. Ya llevo 180 capítulos de Jujutsu Kaisen, ya 10 volúmenes de Hellsing, no creo que sea tanto. Este, entonces, pues ya, o sea, será como para ver, a ver qué dice ahí mismo, qué otras cosas aparecen, porque pues sí, o sea, siento que en retro, en general, sí hay demasiados hoyos en la historia, sí te dicen, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Entonces, sí queda. Y lo del esqueleto, creo que en sí era el pacto que había hecho con Abraham Van Helsing, que fue el que lo derrotó, que es el antepasado del íntegra de su padre y demás. Pero no se supone que quien derrotó a Lucar fue el papá de Integra. No, Hasta donde yo sabía, hasta donde yo tenía entendido, fue el papá de Integra quien Yo ni derrotó entendí. a, a Alucard. fue un antepasado, Entonces fue, Abraham. Esa parte entonces, esa parte de la historia no la cambiaron de acuerdo a la novela original de Stoker, de Bram Stoker. ujú. No lo cambiaron, sí lo sigue derrotando Abraham. Vuelvo a lo mismo. O sea, necesitas tener cierta información previa para entenderlo, entonces ya está cabrón. Eso le puede sumar o restar muchos puntos dependiendo de a quién se lo digas. Eso es que de hecho sí, o sea, siempre ha sido el que si a una historia tú tienes que tener un conocimiento previo, esa historia pues entonces flaquea bastante, porque no se puede ni siquiera sustentar a sí misma. Entonces creo que sí, peca mucho de eso, Hellsing en general, como les digo, o sea, no sé si en el manga sea lo mismo, porque pues precisamente por el tipo, por el formato muchas veces se presta que le dé más 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 contexto, más historia. Entonces, sí sería como darle un chance al manga esta vez para ver si es así también ahí. En caso de que sí sea, entonces pues sí, creo que ahora sí regresamos, ¿no? Así como con el mangaka de Hunter x Hunter, ya deja de ser el problema de la historia para volverse el problema del mangaka. Entonces ahí sería como que cosa de ver, pero pues en general ahora sí que como tal, como un anime de acción, me parece bueno. La verdad, sí, bueno. Hemos visto animes de acción que la neta dan pena. Y como les digo, y en este espacio de animes que se vuelven un tanto oscuros o que tratan de sustentarse en otras cosas fuera de, o sea, en simbolismos y demás, pues tengo Evangelion. Ya después de Evangelion cualquier cosa está bien. Entonces, Problema. Entonces, pues ve, Sí, por bueno. ahí no es tanto, o sea, dentro de eso, si quitamos, bueno, si le restamos un poco de importancia a los plot holes, a las conveniencias del guión, a los Deus Ex Machina, pues tienes una historia que, pues es entretenida, sí dan ganas de volverla a ver, pero por lo que les digo, ¿no? Por lo mismo, de que a lo mejor y llegas a encontrar un pequeño detalle que se te haya pasado la primera vez, la segunda, la tercera. Eso creo que es lo que también le ayuda bastante. O sea, que no te deja con la sensación de que chin, ya lo acabé y sigo sin encontrarle sentido. O sea, sino que tú terminas y a ver otra vez, porque siento que me faltó algo. Y sí, y lo peor No es que sí le entendí. terminas encontrando otra cosa.
Pero sigue sin entender nada. Exactamente. O sea, sí, pero creo que ese es el mayor fuerte de este anime como tal. Yo creo que entonces con eso nos quedamos y cerramos nuestro análisis de Hellsing. Si ya no hay nada más que agregar, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de análisis de One Piece Reñoño. Adiós. Véanlo. Sí, véanlo. Parece una película de Tarantino. Tiene litros y litros de sangre.